Bien, vamos a ver aquí cómo se aplican los principios que vimos en el vídeo anterior de optimización al proceso que ya nosotros hacemos para la creación de algoritmos de Machine Learning. Entonces, en este notebook, bueno, como siempre, ejecutamos la primera celda. El proceso en este notebook está ilustrado el proceso, ¿no? El proceso que seguimos fundamentalmente es el siguiente. Uno, de alguna manera, tiene una cierta intuición de cómo puede montar una función de predicción, dado unos datos de entrada, para obtener una cierta salida, ¿no? Es decir, fijaos, tenemos aquí los datos de entrada, que sería X. Por ejemplo, X sería el vectorcito con las características de un cliente o de un paciente, ¿sí? O en el ejemplo que pongo aquí abajo, fijaos, aquí tenemos una tarea de regresión normal y corriente en la cual la entrada solamente tiene un descriptor, que es la longitud, y nosotros quisiéramos, en función de la longitud, predecir la densidad de escamas de ciertos bichitos o ciertas cosas, ¿no? La entrada, nuestro X de entrada, tiene una sola columna en este caso, que lo hacemos así pues porque se pueda construir la intuición visual, ¿no? Y a través de una cierta expresión matemática generamos una predicción. Esta expresión matemática es la que de alguna manera contiene la intuición que quien diseña el algoritmo tiene, ¿no? En este caso es una expresión que es la entrada multiplicada por unos ciertos parámetros y sumados nos da la salida, ¿no? Esto es un poco notación vectorial. Si tuviéramos varias columnas, pues tuviéramos varios parámetros, es decir, z sería un vectorcito, y multiplicados y sumados, pues nos da la salida, ¿no? Esto es una relación lineal, ¿no? Esto es lo que hace la regresión lineal, en el fondo, ¿no? Y la intuición es que, bueno, la relación entre mis datos de entrada y la salida es lineal. Que puede que se dé o no se dé, puede que haya casos que sea lineal y puede que haya muchos casos que no sea lineal, ¿no? De hecho, en este ejemplo que ponemos, no es una relación lineal, ¿no? Como que si yo intento generar un modelo lineal para esta situación, lo más probable es que tenga un error que sea significativo, pero que yo no me voy a poder evitar por las propias limitaciones de la plantilla de modelo o del esquema de modelo que yo he creado, ¿no? Y vamos a ver más abajo cómo podemos crear modelos un poquito más complicados, modificando esa suposición inicial, ¿no? Pero bueno, todo parte de una suposición inicial que tiene alguien, una intuición que tiene alguien y que expresa de forma matemática, ¿no? Las personas que diseñaron los árboles de decisión dijeron, bueno, pues vamos a hacer un clasificador, vamos a generar una predicción en función de particiones que hacemos en los datos de entrada, umbralizando poco a poco cada una de las columnas, que eso cuando lo expreso sale como un arbolito, ¿no? Si tal columna es mayor que no sé qué, hago tal, y si es menor, hago tal. Si luego la otra columna es mayor que tal y menor que tal, hago tal cosa, ¿no? Entonces, eso se tiene que materializar en una expresión de predicción, que es esto de aquí arriba. Y acordaos que siempre que ponemos el i sombrerito, estamos refiriéndonos a la predicción que genera el modelo, ¿no? Esto es lo que estaría dentro del punto fit. Y estos valores de parámetros que tenemos en el modelo, que hay que darle valores concretos, a nosotros nos gustaría encontrar los valores de estos parámetros que tuvieran menos error con los datos que tenemos de entrenamiento. Entonces, para eso tenemos que definir qué entendemos como error. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el error es la diferencia entre lo predicho, fijaos que este i sombrerito es esta expresión, es esto de aquí, zt por x, es i sombrerito, menos i, que es el verdadero, el que nos gustaría que se hubiera predicho, esto es aprendizaje supervisado, por ahora, y bien, es la diferencia entre ellos, bueno, al cuadrado para eliminar a lo mejor compensaciones del que lo falle por arriba y por abajo, los sumo, todos los datos que tengo m datos, y hallo el promedio, ¿sí? Es el error medio cuadrático, tan fácil como eso. Esto es una decisión que yo tomo, cuál es la función de coste o la función de pérdida que yo voy a usar para medir cuál es el error en el que me incurren unos parámetros concretos, ¿no? Y luego, JZ es una manera muy estándar de llamar al error,
o L, o sea, la función de pérdida, o L. Fijaos que aquí se asume que los datos son fijos, ¿no? I y X son nuestros datos anotados, son fijos, ¿sí? Y se asume que esto es una función de los parámetros. Si yo varío los parámetros, voy a cambiar mi modelo y voy a tener más error o menos error. Entonces a mí me gustaría encontrar los parámetros de mi modelo que me produzcan el menor error posible. Y eso es lo que estoy expresando en última instancia como un problema de optimización, al igual que hicimos en el vídeo anterior, ¿no? Esto es un problema de optimización que tiene unas características especiales, un poco distintas de otros problemas de optimización, porque solemos tener una sumatoria muy grande por todos los datos de entrenamiento. Si estamos entrenando con 10.000 datos, como hemos hecho en ocasiones durante el curso, pues esto será una sumatoria de 10.000 elementos. Y eso pues nos plantea, que lo vamos a ver en los vídeos siguientes, plantea ciertos retos, sobre todo para usar paquetes genéricos o estándar de optimización. Por ahora vamos a hacer el ejemplo con la regresión lineal, que es un ejemplo muy pequeñito, y vamos a poder usar estos paquetes genéricos, ¿no? Como el que vimos, como Optimize, Minimize, que vimos en el vídeo pasado, ¿no? Normalmente, para yo poder hacer esta minimización, yo tengo que sacar el gradiente de esta función respecto a los parámetros. Este es el gradiente y esto es el gradiente, todo el conjunto de derivadas parciales. Si yo tengo dos parámetros, pues son dos ecuaciones. Si tengo 1.000.000 de parámetros, como es muy común en las redes neuronales de hoy en día, pues son 1.000.000 de ecuaciones, ¿no? Que esto para problemas pequeños es relativamente fácil de obtener. No es trivial que esta expresión sean las derivadas parciales de esta expresión. Hay que ponerse lápiz y papel y hacerlo a mano para tener esto. Y en el fondo esto es como uno trabajaba en Machine Learning hasta hace 5 o 10 años, que estos paquetes TensorFlow, Torch, bueno, Theano también, nos empezaron a permitir hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, esto, el generar los gradientes, es un instrumento para poder resolver este problema de optimización, ¿no? Entonces es muy importante tener este esquema de trabajo en el cerebro, porque es lo que guía muchas de las cosas que uno hace en Machine Learning, ¿no? Incluso uno cuando empieza a usar TensorFlow, que lo vamos a usar, aunque sea de manera muy sencilla, pero lo vamos a usar en el curso, un poco para que sepáis, tengáis algún contacto con TensorFlow. Cuando uno está usando TensorFlow, uno tiene que especificar la función de pérdida. Fijaos que cuando uno usa scikit-learn, cuando hemos estado usando el punto .fit, punto .predict, uno usa el punto .fit y ya está, ¿no? No se mete en las tripas de todo este proceso. Uno al hacer el punto .fit, al llamar al punto .fit, asume que alguien por dentro ha implementado todo este proceso, ¿no? Toda esta optimización está sucediendo detrás del punto .fit. Alguien ya ha decidido cuál va a ser la función de pérdida que va a usar para el árbol de decisión, para el support vector machine, para la regresión logística, para lo que sea, para el random forest, para lo que sea. Y en muchas ocasiones esas funciones de pérdida son distintas, por distintas razones, ¿no? Cuando usamos scikit-learn, eso ya está todo empaquetado ahí dentro y casi que no nos enteramos de nada de esto, ¿no? Entonces, en este notebook vamos a hacer un par de veces el ejemplo de este procedimiento, para que veáis cómo es y cómo coincide con lo que uno intuitivamente querría tener y cómo coincide también con la librería scikit-learn, que tiene todo esto ya empaquetado, ¿no? Entonces, planteamos un ejemplo sencillo de regresión. En este ejemplo de regresión es una entrada que solamente hay una columna de entrada, que es la longitud de unos bichos, y la densidad es lo que queremos predecir, ¿no? Aquí ya vemos que un regresor lineal no va a ser del todo bueno, pero esto lo vamos a reparar después. Generamos nuestra función de predicción. Esto es nuestra intuición. Nosotros, por intuición decimos, vamos a asumir que hay una relación lineal entre la entrada y la salida, ¿no? Fijaos cómo aquí defino yo la función de predicción. Datos y los parámetros, ¿no? Y aquí, si ejecutamos esto, aquí elijo unos parámetros al azar,
y de los parámetros al azar que elijo se pinta cuál es el modelo. Este es el modelo de estos dos parámetros al azar, que es un modelo que es muy malo, está muy debajo, en fin. Este son otros dos parámetros al azar y este es el modelo. Bueno, es muy parecido al anterior. Otros parámetros al azar y pintamos el modelo. Bueno, este modelo parece un poco mejor que los anteriores, pero igual, ¿no? Entonces, cada conjunto de parámetros nos da una línea de regresión. Y a nosotros nos gustaría encontrar la línea de regresión que menos error produzca, es decir, los valores para T0 y T1 que menos error produzca. Formalicemos el error cuadrático y el error cuadrático medio. Esto es función de los dos parámetros para los cuales queremos encontrar la expresión que tenga el error más pequeño, ¿no? Y esto ya es expresado en modo matricial. Nuestra función de coste, nuestra función de pérdida, fijaos que aquí está la predicción menos el real al cuadrado y la media. Súper sencillo. Que para los dos parámetros que tengo, esto es un número, yo puedo tener muchos datos, de hecho tengo muchos datos, ¿no? Porque x, fijaos que la longitud, estos son, vamos a poner aquí the shape, tengo 150 datos, esto es una sumatoria por 150 parámetros, ¿no? Y fijaos que esto es un número para cada valor de parámetros, es un número, y a mí me gustaría encontrar los dos parámetros cuyo valor me generan el número más pequeño, que quiere decir que tiene un error cuadrático medio más pequeño, ¿no? Vamos a usar, como este es un problema tan sencillo, vamos a usar el minimize que usamos anteriormente, ¿no? Bueno, aquí uso lambda porque fijaos que j tiene varios parámetros. Para el caso de minimizar me interesa fijar que los parámetros sean solamente t y el resto de los dos parámetros, de los tres parámetros, incluyendo la función de predicción, yo los fijo para que no se me muevan durante la optimización, porque esos son valores fijos que yo ya sé cuáles son, ¿no? Minimizo, igual que minimizamos antes, y tengo estos dos valores para los parámetros. Y si pinto esta recta, pues probablemente esta es la recta que mejor se me ajuste a estos datos. No se me va a ajustar mejor porque el modelo de base, la plantilla de modelo que yo estoy escogiendo, es un clasificador lineal y aquí hay claramente una relación cuadrática entre los datos de entrada y salida, pero bueno, esto es lo que he obtenido, ¿no? Fijaos que si usamos la regresión lineal de scikit-learn normal y corriente, nos da exactamente los mismos parámetros, ¿no? Fijaos que, bueno, exactamente no, pero muy parecidos, ¿no? Aquí los parámetros que nos dio fue 1269 y 072. Y aquí los parámetros que nos dio, que fijaos cómo están en las tripas de la instancia, una vez que se hace el fit, pues es prácticamente lo mismo, ¿sí? Y la misma recta. Entonces esto es para que veáis cómo en realidad calibrar, hacer un fit, desarrollar un algoritmo de Machine Learning es plantear y ejecutar un problema de optimización matemática. Bien, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por supuesto, esto lo podemos hacer así, porque es muy sencillo. Normalmente este minimize con una red neuronal mínima, que lo vamos a ver luego, no funciona, y entonces pues es por lo cual se desarrollan ya paquetes mucho más específicos, ¿no? Bien, cambiemos nuestra función de predicción. Ahora digamos, bueno, pues vamos a tener una función de predicción en la cual vamos a tener términos cuadráticos para tener la capacidad de adaptarnos a casos en los cuales la relación es cuadrática. Bueno, pues cambiamos nuestra función de predicción. Inicialmente era esta y ahora le hemos añadido este otro término del final. Y este otro término tiene un parámetro asociado a este otro término, un parámetro adicional, es decir, ahora nuestra función de predicción depende de tres parámetros, que es lo que tenemos acá. Nuestra función de predicción depende de tres parámetros y por tanto nuestra minimización nos va a devolver tres parámetros, que si lo pintamos, bueno, ya lo tenéis aquí pintado, que si lo pintamos, pues sí, es una función cuadrática parametrizada por estos tres parámetros que parece que cuadra bastante con el... Bueno, estos son datos sintéticos hechos a propósito para que cuadre, ¿no? Pero bueno, es porque veáis el ejemplo, ¿no? Fijaos que nosotros podríamos hacer la regresión lineal igualmente, aunque internamente no tiene términos cuadráticos, nosotros podemos añadirle a mano a los datos el término cuadrático y entonces por detrás la regresión lo va a tratar de utilizar y veis que los valores que nos da scikit-learn, la regresión lineal de scikit-learn, son los mismos que obtenemos a través de este medio, ¿no? Entonces, bueno,
Este vídeo, sobre todo, la intención es que veáis, que percibáis que Machine Learning es optimización. Se puede hacer de muchas maneras. En muchas ocasiones los algoritmos de Machine Learning, las expresiones de predicción que definimos son complejas, tienen muchos parámetros, y lo que ha sido buena parte del desarrollo de Machine Learning ha sido desarrollar métodos especiales para optimizar, para encontrar parámetros que nos permitan minimizar esas pérdidas, ¿no? Porque los algoritmos o frameworks, algoritmos y frameworks generales para optimización en muchas ocasiones no funcionan con las expresiones que generamos al hacer modelos de Machine Learning, porque son expresiones que tienen muchos parámetros, tienen sumatorios muy grandes y no están preparados para ese tipo de cosas, y por eso se han ido desarrollando una serie de paquetes adicionales.